¿Estás viendo imagen, Marilu? Sí, Ok, ahorita dice sección 12, principios teológicos de la interpretación de la Biblia. muy bien. Pues Miriam se iba a conectar, pero a saber si tuvo algún problema porque se le dificulta un poco, o a Ya, saber si fue porque de todas maneras, mira que ha habido un problema con el tráfico que yo le dije a Verónica que era muy difícil salir ahorita de carretera, fíjate. sí, es Y cierto. ella, y ella creo que apenas acaba de llegar también a Cristo Rey porque vieras que qué complicado ha estado el tráfico esta semana. Así me dijeron, dice que hay unos que se tardan, que generalmente se tardan como 45 minutos, ahora se tardaron hora y media. Sí, Dos ya está entrando ella, ya está entrando. horas. Hoy vamos a ver la sección 12, Hoy ¿verdad? empezamos la 12 y no sé si tienen alguna duda. Ya vieron que el tema de los géneros literarios no es tan sencillo, ¿verdad? Bien, Porque sí es cuando se está leyendo darse cuenta qué características tiene esa trama que se está a través de qué vehículo literario se está transmitiendo. Porque de lo contrario, nosotros podemos darle una interpretación totalmente equivocada, ¿verdad? ay, es cierto. Entonces es importante fijarnos en eso. No sé si tienen dudas o algo, Marilú, sobre géneros literarios y eso. Un montón de pocas palabras que hay que practicar, pues. Sí, Hay que leer la Biblia, ¿verdad? Hay que leerla y hay que leerla con mucha atención, porque ese es uno de los problemas que tenemos en relación a los textos bíblicos, que como que nosotros creemos que ya lo sabemos, eso ya lo leí muchas veces, ya me lo sé. Como cuando a veces nosotros vamos a ver una película, esa película ya la vi. Y muchas veces cuando la volvemos a ver, nos damos cuenta que hubo muchos detalles que no le pusimos atención la primera vez. No sé si les ha pasado. sí me pasa Entonces, frecuentemente y lo peor es con libros también. con todo es que lo que pasa es que nos distraemos y hay cosas que creemos que las vimos y no las vimos también. Entonces, eso pasa en la lectura y un gran, pues, problema para nosotros es como lo hemos escuchado durante tantos años, sí, meses, años y todo eso, pues queremos ya saberlo. Y entonces ya cuando lo leemos así rapidito y todo, porque ya sabemos qué le pasó al hijo pródigo, ya sabemos todo eso, ya lo sabemos. Entonces digo, eso ya me lo sé, pero no, hay que fijarse en estas lecturas, hay que fijarse en los detalles, en todo tipo de detalles, detalles del lugar, detalles de la forma como se esté escribiendo, todos los detalles del contexto de la historia, por qué está diciendo las cosas como dice, y cuando se cambia, porque ya vimos que en un capítulo pueden haber varias formas literarias de transmitirlo, y no hay una continuidad tan exacta, que digamos esto empezó siendo narración y sigue siendo narración, ¿no? Dentro de esa narración de repente entra un diálogo, de repente entra un discurso, de repente empieza una exhortación. Es decir, hay mucha variedad y nosotros tenemos que entenderlo, que fijarnos. O sea que no Y, es tan sencillo, no, y lo otro es de que, y a con la Biblia hasta ahorita que estoy yo aprendiendo, ¿verdad? Pero con los libros, yo leí un libro hace 10 años y lo leo ahora y le doy otro. sí, totalmente, tiene otro enfoque. Miriam, ya lograste entrar, Miriam. Ya, gracias, buenos días. Ay, qué bueno, qué bueno. Y qué bueno que no te echaste el viaje hasta Cristo Rey porque ha sido difícil, Sí, así me contó mi hijo, que está difícil a pasar. Dice que está tremendo. ¿verdad? Me contó, sí. Bueno, entonces estábamos diciendo que estamos en la sesión 12 y ahora son principios teológicos. Anteriormente, en la sesión anterior, fueron principios literarios para Sí. interpretar los textos. Y ya se dan cuenta que son útiles, son necesarios para encontrar el sentido del texto y la precisión de lo que se nos está narrando.
Pero también tenemos que ver, como les decía anteriormente, el contexto histórico, el cultural. Pues lo que pasa es que las palabras no tienen el mismo significado, fíjense, en un tiempo, ahora, en fin, hay tantas formas, pues se dan cuenta ustedes que el lenguaje es un vehículo, entonces cada quien lo acomoda a su cultura, a su momento, a su generación, a su historia, en fin. Entonces, pero lo que vamos a ver en esta sesión es que cuando Dios se expresa, o sea, acuérdense que lo que hemos visto desde el principio en Sagrada Escritura es Dios que se manifiesta, que se revela, que se expresa, ¿verdad? Pero ¿a quién? ¿Quién es el destinatario? Pues el ser humano. ¿Y cómo hace el ser humano para transmitir eso que recibió? Bueno, pues vimos que lo hizo muchas veces de una manera oral, que fue lo que vimos las tradiciones orales. La Yavista, que en un momento lo hace poniendo a Dios como un ser humano, ¿verdad? Dijimos que se llamaba antropomorfismo, utilizando formas humanas para hablar de Dios, lo cual no significa que Dios sea un humano gigante o algo así, sino que fue la manera de expresarse de este personaje humano para darse a entender a otros humanos. Entonces se utilizó una tradición antropomórfica. Luego, pasados los siglos y el tiempo, se dio cuenta que no, que Dios podía ser, que eso que había recibido de Dios, pues Dios es un espíritu, y entonces, ¿cómo transmitir esa experiencia vivida de manera espiritual? Pues entonces utilizó elementos de la naturaleza, como el viento, como el fuego, como la nube. Entonces, para expresar que no que la nube fuera Dios, ni que el viento fuera Dios, sino como una especie de analogía, de comparación, ¿verdad? Y después también ante la necesidad ya de, tal vez no de la comprensión directamente de ese ser que se quiere revelar, sino que la intuición de que hay un ser que nos ama, que nos acompaña, que está con nosotros, pues nosotros hemos querido corresponderle. ¿Cómo corresponderle? Pues entonces se fueron estableciendo pequeños lugares de culto. Y ahí van a tener ustedes narraciones que van a ser tradiciones sacerdotales, porque va a tener que ver que en este lugar donde yo experimenté a Dios voy a poner un altar, voy a ofrecer, pues, ¿qué le puedo ofrecer? Pues si tengo ovejitas, le ofrezco la mejor de las ovejitas, una manera de corresponder a ese amor, a esa experiencia de relación con el ser. Pero todo eso después pasaron también los siglos, y también con los siglos la historia humana pues ya va pues teniendo en cuenta la escritura. Se fijan ustedes que decía yo en el curso anterior que cuando estamos en el periodo patriarcal, esto ya lo platicamos con ustedes una vez, estamos más o menos en un periodo de bronce, eso lo podemos ver en el capítulo 5 del Génesis, mientras ya otros imperios, ya son imperios como Egipto, como toda la Mesopotamia con distintos imperios. Israel está empezando el periodo patriarcal, ¿verdad? Y entonces luego, pues ya se dan cuenta. ¿Cómo nos damos cuenta? Pues se van a Egipto. Cuando hay una hambruna, Egipto ya es un imperio. Ya va por varios faraones, ¿verdad? Que han gobernado, ya ha sido grande. Entonces tenemos que darnos cuenta de cómo va ese proceso histórico lento, cómo se va ese lenguaje oral, cómo después se pone por escrito cuando ya aparece la escritura, ¿verdad? Y ya nos llega a nosotros, que fue lo que vimos en la anterior sesión, a través de formas literarias. Ahora, en el tema teológico, pues miren, la teología, para dar no una etimología de la palabra, ¿verdad? Porque la etimología es ¿Cómo nace? teo Dios,
logos tratado. Entonces, tratado de Dios. Esa es la etimología de la palabra. Pero en la práctica, hacer teología es interpretar la historia humana, por decir nuestra propia historia humana, desde una relación, desde una experiencia que se tiene con Dios. Fíjense que no es tan sencillo, porque yo recuerdo una alumna que tenía, muy guapa ella, pero ella tenía, pues ella decía que Dios le hablaba directamente, y ciertamente Dios nos habla, ¿verdad? Nos habla y nos habla hoy, pero nos habla a través de la Escritura y nos habla pues con cosas concretas. Pues ella un día se rapó y llegó y cuando le expliqué, ¿por qué te rapaste? Pues de que en la noche Dios le había dicho que se tenía que cortar el pelo y raparse. Y entonces se rapó. Y entonces, pero fíjense que todos los temas donde Dios habla es para la salvación. Hay una finalidad. O sea, cuando Dios se comunica, se manifiesta, hay un objetivo, hay un fin. Y el fin, ya saben ustedes cuál es, historia de la salvación. Dios que quiere salvar a la humanidad entera. Y entonces se comunica con un personaje que va a ser instrumento para ese proyecto de Dios. Entonces, es como fue difícil con esta persona, pues ella tenía esta experiencia que ella la vivía, pero la pregunta sería, ¿en qué serviría eso? Pues tal vez a ella le serviría tal vez como acto de humildad o de donación, pero ¿me entienden lo que les estoy diciendo? Es un poquito como difícil tenerlo como una revelación personal. Ciertamente Dios se revela y lo hace personalmente, pero la revelación ya está en la Escritura, ¿sí? ¿Me captan? Sí, ¿Lo voy a entender o no? sí, ¿Sí? sí. Bueno, entonces desde ese punto nosotros tenemos que partir con el Concilio Vaticano II, que nos da 3 criterios para la interpretación de la Escritura, ¿verdad? Conforme al espíritu con la que se escribió, ¿verdad? Con la que se inspiró, y descubrir el verdadero sentido. Entonces es importante darnos cuenta de eso, que nos va a dar 3 criterios importantes. ¿Y cuál sería? ¿Qué manda? ¿No? ¿Nadie me habló? Bueno. Entonces aquí en la introducción dice, dado que la Sagrada Escritura es inspirada, ¿por qué recurrir a principios teológicos de interpretación, no menos importante que los literarios, y sin los cuales la Escritura sería letra muerta? La Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con el que fue escrito. Es lo que estaba tratando de decirles. O sea, fue escrito para que nosotros nos enteráramos, para que nosotros supiéramos que el proyecto de Dios para todo, o sea, la voluntad de Dios para la humanidad, es que toda la humanidad se salve. ¿Qué quiere decir se salve? Que regrese a Él, que regrese al Padre. Dirá San Agustín, salimos de Dios y nuestro ser está inquieto hasta volver a Dios. O sea que a través de nuestra historia humana, pues tenemos muchas búsquedas. Y San Agustín decía, pues es que lo que pasa no es que búsquedas que no satisfacen verdaderamente nuestro deseo. Y San Agustín, que había vivido esa realidad, decía, porque esa búsqueda no es de cosas, sino es de ti. Y te buscábamos afuera y tú estabas dentro de nosotros. Bueno, entonces todo el esfuerzo de la escritura y todo esfuerzo de la interpretación teológica es descubrir el rostro de Dios en nuestra historia, que quiere no solo que yo me salve, que se salve
mi familia, mis amigos, mis compañeros, todo el mundo, la humanidad entera, ¿verdad? Entonces, y por eso el tema que va a decir el Papa Francisco, nosotros no hacemos proselitismo. O sea, nosotros no es que querramos que venga todo el mundo y que se reúna aquí como una comunidad grandota, no. Nosotros, de acuerdo al proyecto de Dios, hacemos misión, no proselitismo, misión. O sea, que la misión es llevar a Cristo a las demás personas para que lo conozcan y conociéndolo, lo amen, llamándolo, sean felices y se salven. Ese sería como la síntesis, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que descubrir en los textos bíblicos es que desde eso que les acabo de explicar, hay una unidad en todos los textos bíblicos. Todos los textos bíblicos tienen como fundamento mostrarnos el amor de Dios y las acciones que de este amor para salvar a la humanidad. Todos, desde Génesis hasta Jesús, hasta nosotros. Ese es el primer criterio. Dice aquí en su manual, el primero de estos criterios señala que es necesario prestar una gran atención al contenido y a la unidad. Ahora, por eso vimos anteriormente los géneros literarios, porque si nos confundimos al leer la forma literaria, no le vamos a dar esa unidad. Y ya volvemos otra vez a los ejemplos que hemos dado tantas veces. Génesis 1, Génesis 2. Hay dos formas de contar los orígenes. Una es una forma sacerdotal, ya vimos la tradición oral, el sacerdote que está consciente en el culto que Dios es poderoso y lo que Él dice se hace inmediatamente. Y entonces está Génesis 1, un himno, un himno, un himno. Este himno pues nos está exaltando el poder creador de Dios. Es un himno. Y luego Génesis 2 es una narración. Son dos formas literarias diferentes. Las dos están diciendo lo mismo, pero lo están diciendo en forma distinta. El himno exalta el poder creador de Dios y el Génesis 2 narra la creación. No es una creación que vio, no es una creación que quiera él contarnos paso a paso que fue hecha de esa manera, sino que es una narración que nos está diciendo que Dios es poderoso, que hace las cosas, que las crea y que con el hombre establece una relación de amistad. Y luego el Génesis 3, esa amistad es rechazada por el ser humano. Entonces, hay una continuidad desde ahí, pero hay que entender la forma literaria para entender que Génesis 2 no es continuación de Génesis 1, sino que es la misma temática en forma diversa, en manera diversa de expresarlo, o sea, un género literario diferente, pero que está diciendo lo mismo. ¿Me doy a entender o no? Sí, sí, ¿Vamos bien? sí, sí. De Bueno, verdad que entonces, sus explicaciones nos han servido bastante, ¿verdad? Ya venimos hablando de los géneros, nos ha servido mucho. bueno, entonces aquí es donde nosotros podemos decir al principio, no, es que no hay unidad, se contradice, porque Génesis 1 dice una cosa, Génesis 2 dice otra. No, el tema es el mismo y dice lo mismo. ¿Qué es lo que dice? Que Dios es el creador de todo, solo que lo va a decir en una forma diferente, porque está utilizando dos géneros literarios diferentes, pero hay unidad porque está diciendo lo mismo. Entonces, es lo que dice aquí. Pues por muy diferentes que sean los estilos, o sea, la forma literaria diferente, y los contenidos de los libros que la componen, la escritura es
una en razón a la unidad del designio de Dios, del que Cristo Jesús es el centro y el corazón. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que todo el Antiguo Testamento pues va demostrando, Dios se va manifestando su amor, expresando cómo salva a la humanidad. Y ese camino pues es lineal, o sea que no es así cíclico, sino que va como en una línea que va conduciendo hasta que llegara la persona histórica de Jesús de Nazaret, que dice aquí el texto, que es el centro y el corazón. Obviamente, es Dios mismo que se va a encarnar en la persona de Jesús para llevar esa salvación al alcance de nuestra humanidad. O sea, se hace humano, la palabra de Dios se hace humano, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros para la redención del mundo, o sea, para la salvación de la humanidad. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a ir viendo todos los temas de los profetas, de los libros históricos. Vamos viendo narraciones muchas veces de engaños, de mentiras, de temas morales mal. Vamos a oír a los profetas utilizando un lenguaje pues bastante fuerte para motivar a la gente a cambiar. Vamos a ver que muchas veces los profetas amenazan y otras veces que los profetas maldicen. Todo eso es un lenguaje, pero detrás de ese lenguaje hay una misma conducción, hay un mismo tema. Todos los esfuerzos que está haciendo Dios para que cambiemos. Y bueno, y parece que cada vez Dios hace más esfuerzos y nosotros nos cerramos más. Bueno, pues entonces se encarna para que nosotros veamos. Pero ya ven ustedes que también el proceso es difícil porque en lugar de entenderlo ya encarnado, pues lo matamos, ¿verdad? Entonces hay una cerrazón del ser humano que muchas veces en el texto va a decir que es Dios quien cierra los corazones, que los endurece. También eso hay que entenderlo. Pues Dios no hace eso, ¿verdad? Pero como en la mentalidad, Dios es principio de todo. Fíjense ustedes que Jesús dice que no hay una hoja del árbol que se caiga sin que Dios no lo sepa. Los salmos también dicen cosas parecidas, que si nosotros nos levantamos, Dios ya lo sabe. Entonces, de alguna manera, esta manera de interpretar humanamente a Dios cuando nosotros somos herméticos en nuestro corazón y no queremos abrirnos a su amor, pues ahí dice en el texto, y Dios endureció el corazón del faraón. O sea, pero nosotros ese lenguaje lo tenemos que entender como una obsesión humana que no es que se le escape a Dios de las manos, pero es realmente el tema humano de no querer someterse a ese amor, de no querer ser criatura, sino querer ser autónoma. Es lo que dice Génesis 2 y 3, ¿verdad? Con el mal que entra al mundo, quisieron ser como dioses, o sea, no quisieron depender, no quisieron ser creación, criatura, depender de alguien, sino quisieron ser libres, pues una libertad malentendida, ¿verdad? Porque luego vemos ahí toda una serie de consecuencias que se vienen por eso. Entonces dice que la Biblia no se presenta y no se debe estudiar como una suma de textos desprovistos de relación uno con el otro, sino como un conjunto de testimonios, o sea, de experiencias. El testimonio es algo que se experimentó. Y todo eso se va recopilando, se va recogiendo como una gran tradición. Y por eso los métodos meramente literarios, que fue lo que estudiamos anteriormente, no son suficientes para interpretar a la Biblia. ¿Por qué?
se consideran cada escrito aisladamente, sí, porque usted puede ver, bueno, esto es un himno, está aislado a la narración, este es una leyenda, está aislado, no, pero ese género literario está desarrollando la misma temática, solo que desde distinta forma literaria. Para ilustrar esto, viene muy bien este caso. Vamos a ver cómo lo presenta aquí. Vamos a ver. Entonces, aquí está lo que acabamos de decir. El Concilio Vaticano nos da esos 3 criterios. El primero es la unidad de la escritura. Es necesario prestar mucha atención al contenido, a la unidad de toda la escritura. Y la escritura es una razón de la unidad del designio de Dios. Cuando se habla del designio, es lo mismo de su voluntad, es lo mismo que su proyecto. No podemos quitarlo, pero lo que explicábamos anteriormente, a veces el lenguaje nos confunde, a veces la manera como está ahí escrito, nos asusta. Y decimos, ¿cómo? Por ejemplo, si ustedes leen literalmente Génesis 6 antes del diluvio, que dice literalmente, dice, y le pesó a Dios haber creado al hombre, y dijo para sí mismo, lo voy a destruir. Y entonces, ¿cómo? ¿Cómo encuentro unidad cuando Génesis 1 ha dicho, todo ha sido bien creado, todo lo creó bueno, todo era muy bueno, y cuando creó al hombre y a la mujer, dijo, está muy bueno, no solo bueno, sino muy bueno. Y 6 capítulos después, dice literalmente, y le pesó al hombre haber creado al ser humano porque se dio cuenta, fíjense, Dios se dio cuenta que era malo desde siempre. Imagínense, ¿qué dirían ustedes ahí? ¿Cómo encontramos ahí la unidad? ¿Cómo podríamos hacer? ¿Hay unidad? ¿No hay unidad? ¿Me confundo? Con lo que hemos ido avanzando, ¿cuál sería su comentario? ¿Qué piensa? Al leerlo al principio, uno dice, sí no hay unidad, porque dice, Dios, ¿cómo nos ama al principio? Todo lo hizo bueno y después quiere desaparecer al hombre por la maldad de nosotros, ¿va? Yo al principio diría, no hay unidad, No hay unidad. no hay unidad. Pero ¿Verdad? acuérdense que hay un criterio donde dice que sí hay unidad. Entonces, ¿qué hacemos? Ay, ¿Qué hacemos si dice, alegremos. ¿qué hacemos si dice el criterio que todo el contenido, en todo el contenido hay unidad? Bueno, pues entonces lo que tenemos que darnos cuenta aquí es que ese es un lenguaje antropomórfico. Sí, lenguaje antropomórfico. Sí, o sea, de formas humanas de Dios. Está poniendo a Dios, le está poniendo características humanas. Y esas características, el humano pues cambia de opinión, dice, ay, esto no me salió bien, lo voy a volver a hacer, cosas así, ¿verdad? El humano. Pero Dios es espíritu desde siempre. Y dice más adelante Teresa de Jesús, dice, Dios no se muda, es decir, Dios no cambia. Dios no se desdice a sí mismo. Dios no dice hoy una cosa y mañana otra. Dios dice, Dios permanece, Dios no se muda, Dios no cambia. Dios no ofrece hoy una cosa y después se arrepiente. Hay que tener claro eso de Dios, que se va mostrando así, pero luego hay que tomar en cuenta el lenguaje. Y acuérdense que ese lenguaje es primero oral, ¿verdad? Es antropomórfico. Está utilizando formas humanas que luego cuando se pusieron por escrito se pusieron exactamente como se decían. ¿Por qué se hizo eso? Pues se hizo eso para no perder la riqueza del relato e ir comprendiendo en el contexto histórico que es un relato, una interpretación muy primitiva. Por ejemplo, cuando la gente dice, esto es la voluntad de Dios y es el castigo de Dios, Dios no castiga. Claro que castiga, si ahí dice muchas veces que Dios va a castigar, bueno, ese es el lenguaje. Dios es amor, esa es la revelación. Ahora hay un lenguaje que va a demostrar en la propia historia humana
las consecuencias de nuestros propios actos, que posiblemente para nosotros lo interpretemos como un castigo, pero es simplemente la consecuencia de nuestros actos. Entonces, hay que ir captando todo eso en los lenguajes, sobre todo en el lenguaje profético, que les digo yo, que a veces es sumamente pues duro, porque está tratando de cambiar al ser humano. Entonces, en este de Dios le pesó al hombre, a Dios le pesó haber creado al hombre, es como interpretar, bueno, si Dios fuera humano, el mal llegó a tal forma que, como decimos nosotros, ya me llegó hasta aquí, me sobrepasó, ya para haber desesperado a Dios, si Dios fuera humano, para desesperar a Dios, eso es como que el mal ya llegó a extremos mayores, a palabras mayores. O es, por ejemplo, cuando dice, y Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar eso y la prueba? Y cómo ahí pareciera que Abraham es hasta mejor que Dios, ¿verdad? Porque Abraham ahí todo confiado, obediente. Sin embargo, debemos recordar que Abraham ha salido de Ur de Caldea, o sea que pues tenía costumbres y una mentalidad pagana, que en su propia historia pagana tiene un encuentro con Yahvé, que le crea a Yahvé, pero los procesos de la vida humana no son de un día para otro, sino que son procesos que se van desarrollando y él, desde su concepción pagana, pues ustedes saben que en la mayor parte de la humanidad se hicieron sacrificios humanos, porque se consideraba que a Dios le agradaba que le sacrificaran al primer hijo, como para, o sea, te doy lo más precioso para que me des lo más precioso, era como un negocio. Bueno, pues Abraham trae como esas ideas. Pero lo bello de este mensaje es que no tuvo necesidad porque Yahvé no quiere eso. Y entonces presenta ahí un corderito. Si me quieres dar algo, dame este corderito. Pero para encontrar esa unidad del amor de Dios en ese lenguaje tan difícil, totalmente antropomórfico, es necesario entrar en el primero, partir de Jesús que revela que Dios es amor. Luego descubrir el contexto histórico, que en ese contexto histórico estamos en un contexto primitivo. Entender en esa historia la cultura de Abraham, que era pagano. Entender que tiene esa conversión o ese encuentro con Yahvé, pero también entender humanamente que los procesos no pasan del día de una noche a la mañana, que la escritura no nos va a contar todos los cambios, pero sí vamos a ir dando cuenta cómo esta persona va cayendo en la voluntad y el amor de Dios y se va volviendo su amigo. Y porque habrán muchas interpretaciones. Dios le había prometido un hijo y entonces él podría pensar, bueno, yo se lo voy a sacrificar, pero si él me lo prometió, me lo va a devolver de otra manera. O a ver cómo lo va a hacer. Pues de todas maneras le creía a Dios en la promesa y estaba dispuesto a entregar lo que tenía, que era valioso para él. Sin embargo, lo importante donde nosotros debemos centrar la revelación y la manifestación de Dios es en el corderito, no, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se ha interpretado muchas veces? Dice la prueba de la fe. Pero si ustedes se dan cuenta, en otro texto, si van a Santiago, ya en el Nuevo Testamento va a decir Santiago, Dios no tiene necesidad de probar a nadie. Porque es Dios lo sabe todo. Entonces, no tiene que probar si yo tengo fe o él sabe, sabe cómo es nuestra fe. Entonces, todos son temas de lenguaje. No sé si en lugar de aclararlas estamos más perdidos, pero eso es la teología. ¿Cómo vamos? Cuenten. Como lo interpreto yo, es que es bien complejo, Betsaida. Es demasiado complejo porque
Y va a depender de la formación que cada uno tiene, pues, porque si yo empiezo, si la premisa es Dios es amor, yo Ajá. estaba interpretando de último, pues Dios estaba probando la fe de Abraham. Pero si sabemos que Dios es Dios, que es Sí. espíritu, que nos creó, ¿cómo va a probar? Es como dijera, pero eso ya lo tenemos que razonar. Por ejemplo, ¿cómo va a probar usted, por ejemplo, a su hijo chiquito o a su nieto chiquito? A ver, si este niño agarra este balde caliente, 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 es que me quiere. Voy a probar si no se Pero, puede. pero es que allí es muy fácil. ¿Cómo voy a exponer yo a mi hijo al agua caliente? Pero como digo yo, cuando Dios le pide a Abraham, así lo interpreté yo, uno está cambiando ya, pues, lo interpreto yo, Dios es humano también, y lo que hizo fue humano. Y si nos vamos de acuerdo a la tradición, de acuerdo a lo que hacían antes de sacrificar a los corderitos. Entonces, al final digo yo, bueno, Dios lo que quería es ver cómo la solidez y ¿cómo se llama? Y la fortaleza de Abraham en cuanto a creer en Yahvé. Pero, Sí, es un poquito lo que uno, pero ya hemos dado ciertas pautas. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Solo voy a traer mi Biblia. complicado. No tanto si ponemos atención en las herramientas y en los criterios. Vean pues. Ok. Yo puedo interpretarlo así, lo puedo interpretar leyéndolo varias veces pero yo lo leo una vez y me fijo qué temas hay ahí. Luego, vamos a ver, está en el capítulo 22, me parece, aquí está. Entonces yo leo el capítulo y lo trato de entender a mi manera. Sí. Luego, a lo que yo entendí y yo leí, me voy a la nota de pie de página. Es importante, muy importante, apoyarse con el comentario bíblico. Y entonces veamos qué dice aquí. Dice, sacrificio de Isaac, los versículos del 1 al 18 nos narran el momento en el cual Abraham recibe la orden divina de sacrificar a su único hijo para ofrecerlo a su Dios, a su Dios. Ahí hay un tema. El centro del relato no es el mandato de Dios, ni la actitud obediente de Abraham. El punto culminante de la narración está en la orden divina de no tocar al niño. El versículo 12. Abraham toma conciencia, sí, de que está ante un Dios de vida, o sea, un Dios de amor, que no quiere ni exige sacrificios humanos. Eso está en la Biblia, Marilu. Ahora, ahí sí es bien importante porque yo tengo la Biblia de Jerusalén latinoamericana Ajá. y en la nota de pie del 12, del capítulo 12, no me dice mayor cosa No, porque es que es el capítulo 22, no 12. el capítulo 22. Sí, sacrificio de Isaac es Génesis 22, Voy a ver, sacrificio de Abraham. de Isaac. De Abraham. Yo lo tengo el 22, dice Ajá. sacrificio de Abraham. Bueno. Después de estas cosas, Dios tentó a Abraham. Le dijo, Abraham, Abraham. Él responde, aquí estoy. Después añadió, Pero Marilú, ahí están leyendo usted el capítulo. Yo estoy diciendo, lean las notas de pie de página del capítulo, las notas de pie de página. pero fíjese que me dice, este relato justifica la prescripción del rescate de los primogénitos. ¿Sí? Ajá. Sí, y Ajá. por eso los
sacrificios de niños practicados por los cananeos. Sí, ajá, ahí está. Ah, Le está explicando de otra manera, no como yo lo tengo, pero le está diciendo, este relato explica que ya en este tema ya vista, pues se rescata a los primogénitos. ¿Qué quiere decir? Que no se aceptan como sacrificio, o sea, paran los sacrificios humanos. quiere decir que la tradición era que sacrificaban a los primogénitos. Claro, era una práctica, mire, era casi una práctica universal, porque si usted viene aquí con los mayas y no sé, los aztecas, pues ahí Sí, dicen que hay hasta cráneos y están los aquellos celotes, no sé cómo se llaman, los sí. esos como hoyos que ahí están, que ahí sacrificaban a los niños y a las doncellas, en fin. Entonces el sacrificio humano es una práctica que la Biblia no la deja como en el aire porque era religiosidad. Pero vea aquí la manera que narra y vea cuál es el verdadero sentido. Ya. Pero otra vez digo, es y complejo, porque yo invoco al Espíritu Santo para que me ayude cuando estoy leyendo la Biblia, pero ala, con toda sinceridad cuesta muchísimo. No, no, Marilú, tiene que tener una Biblia. Mire, su Biblia Jerusalén está bien, pero usted dice que es latinoamericana, Jerusalén latinoamericana. Sí. El comentario no está mal, pero el mío está más fácil, está más digerible. Porque estas Biblias son de estudio. Es que Ah, cuando hay una Biblia de estudio, los comentarios le facilitan la comprensión del texto. ya, ¿Entiende? Entonces, no es que usted lo puede leer y usted se queda con su idea de lo que usted captó de lo que leyó. Y siquiera hasta lo apunta. Bueno, yo esto lo leí, entendí tal y tal cosa. Ok. Lo voy a volver a leer ahora pidiéndole al Espíritu Santo que me ayude a comprender más si se puede. Pero lo vuelve a leer y tal vez el Espíritu Santo le ayude ahí un poco más y vuelve a apuntar. Bueno, hoy entendí mejor con la ayuda del Espíritu Santo. Pero ahora utilizamos la nota de pie de página de una Biblia de estudio. Y entonces esta Biblia de estudio, porque fíjese lo que dice aquí. Dice, que el primer criterio dice que para una interpretación de la escritura conforme al espíritu que la inspiró. Obviamente, ese espíritu que la inspiró es de hace mucho tiempo, porque estamos hablando de algo que sucedió hace más de 4,000 años. ajá, ajá. Y entonces estamos viendo una realidad muy primitiva, por eso les decía, de cuando ya otros países ya eran imperios, apenas esta revelación se está dando muy primitivamente a los orígenes de Israel, que los orígenes de Israel pues no son judíos ni hebreos, es Abraham. ¿Y quién es Abraham? Pues es un pagano. ¿De dónde es este hombre? Es de Ur de Caldea. ¿Y qué quiere decir eso? Que pertenece a un área mesopotámica y es un migrante, así de sencillo, que va entrando a la tierra cananea. Y él trae sus propias costumbres de porque obviamente era un personaje religioso, pero con sus ideas religiosas de su época, y de su historia y de su momento, pero va a descubrir, o es mejor dicho, Dios se le va a manifestar, esa divinidad nueva se le manifiesta y él empieza a conocerlo, pero como principio de ese conocimiento le cree y ahora tiene que ir entrando en un proceso de irlo conociendo cada vez más, porque le creyó. ¿Cómo sabemos que le creyó? Porque la primera experiencia está dicha en Génesis 12, del 1 al 3. Ahí Sí. está. Esa experiencia donde Dios se le manifiesta, le hace promesas, él le cree y dice, marchó. ¿Y Ujú. qué es lo que le cree? Bueno, cuando le dice desarráigate, despójate de tu tierra, de tu casa, de tu familia, de todo, despójate y ve al lugar que yo te mostraré. ¿Qué es mostraré?
pues no hay nada claro. No dice cuándo, no dice dónde, no dice cómo, pero él cree, él le cree. Y cuando le cree, ¿cómo sabemos que le cree? Porque dice marchó. Entonces, fíjense cómo el texto no le va dando toda aquella descripción para que usted capte todo lo que como una historia, como una novela. No, está muy sintetizado, pero por eso hay que poner tanta atención y hay que ayudarse con las palabras y con los comentarios, porque entonces ahí está esa experiencia primaria, digamos. Ajá. Es una experiencia de un ser le promete heredad, le promete tierra. Acuérdense que es un migrante, le promete tierra, le promete hijos. Dice, pero si soy un viejo, ¿cómo voy a tener hijos? Eso lo sabemos más adelante, no aquí. Aquí solo sabemos que él marchó. Entonces, ¿qué quiere decir marchó? Le creyó. ¿Y qué le creyó? Pues le creyó las promesas que hizo y se abandonó. Por eso él es padre en la fe. ¿Pero por qué? Porque le creyó. Pero en el camino vamos a ir viendo en cada relato muchas fallas de Abraham, muchas, porque ese creerle no implica que él cambió de la noche a la mañana. Humanamente los cambios no pasan así. Tiene un proceso. Pero la escritura no le va a explicar así, no le va a decir, bueno, Abraham le creyó, pero tiene un proceso que a veces va a mentir, a veces esto, porque su circunstancia, porque su cultura. No va a explicar nada de eso, pero eso lo vamos captando nosotros, uno, cuando estamos leyendo la poca explicación que da el texto, y otra, porque la nota de pie de página nos va a iluminar más sobre los otros contextos que nosotros no lo tenemos tan claro. Entonces, nosotros vamos a ver, es muy difícil si solo queremos hacerlo así la lectura como cualquier cosa y nosotros mismos tener la interpretación. Eso pasa, y pasa sobre todo en las comunidades protestantes. Ellos interpretan sin comentario y ya vio usted qué es el resultado. Un montón de sectas por todos lados porque cada quien interpreta a su manera. Ok, nosotros no podemos hacer eso. Nosotros tenemos quien interprete y ese es el magisterio de la iglesia. Entonces, el magisterio de la iglesia es el que interpreta y esas interpretaciones se escriben en las notas de pie de página, las que están abajo, que son los comentarios. Hay muchos comentarios, ya vio, por ejemplo, el de su Biblia es diferente a la mía y hay otras diferentes, pero uno tiene que buscar una Biblia de estudio. Por ejemplo, la Jerusalén es muy buena, pero generalmente lo que pasa con la Jerusalén es que va a tratar su explicación desde la filología. ¿Qué significa? Que va a estudiar desde el idioma con que se está hablando. Entonces a veces las personas no es que se confundan, sino que los va a encontrar muy difícil porque le va a poner primero la palabra en hebreo o en arameo, que son signos nada más, ¿verdad? Y luego no le va a poner exactamente la traducción, sino que le pone un montón de paréntesis. Y entonces lo que le está diciendo el comentario es, en este lenguaje, pues se leía de esta manera y se entendía de esta manera, le va a dar una explicación así. Esta Biblia del pueblo, de nuestro pueblo, que es la misma del peregrino, tiene comentarios como sin tener esa raíz del idioma primitivo, ¿verdad? Ya. Sino que más o menos ya lo va a interpretar ya como algo más sencillo al día de hoy, que es cómo debemos ir captando estos relatos. Entonces, fíjese que aquí en esta misma Biblia, ya le leí el primer párrafo, el segundo es, la interpretación literal de este pasaje ha llevado conclusiones teológicas reñidas con la auténtica imagen de Dios. Claro, un Dios que pide eso es desproporcional al ser humano, porque Dios es Dios y nosotros somos solo creación. Entonces, que nos pide una cosa así para probarnos.
Pues no lo sé, a mí me parece inimaginable. Yo me resisto. Y pues, No, de veras. Yo me recuerdo a uno de mis hijos pequeños que yo pues empecé a estudiar la teología cuando tenía como 29 años y bueno, entonces ya tenía mis 4 hijos y luego entró este niño al colegio, el chiquito, y recibía clases de religión en San Sebastián. Entonces un día llegó y me dijo, mira mamá, tú que todo lo sabes de Dios, así me dijo, tú que todo lo sabes de Dios, decime una cosa. ¿Es cierto que Dios le pidió a un señor que matara a su hijo? Así. Y yo le dije, sí, es cierto. ¡A la gran! Me dijo. Y mira, me dijo, y el niño tenía como 7 años. Y entonces me dijo, mira, me dijo, y ese señor lo iba a matar. Pues sí, le dije yo. ¡Ah, la gran! Pero es que no. Después hablar de Dios amor con semejante interpretación no se puede. sí, ¿Cómo se va a poder si ese niño de 7 años me decía a la gran acá cosa que había aprendido en el colegio? Entonces, es importante, es muy importante que nosotros nos formemos, porque ahí es donde nos damos cuenta que cuando se nos hace tan difícil, Marilú, no es porque sea difícil, es porque tenemos una formación que no ha sido sí. la muy adecuada. Entonces ahora como que nos cuesta decir. Yo recuerdo también a una doctora en pedagogía para recibir este curso un día y entonces dice, no, no puede ser, me dice, que uno sea tan docto en una cosa y tan ignorante en la fe. Digo yo, lo que pasa no es eso, es que nos catequizaron de una forma diferente. Diferente. Pero ver si, haciendo yo sincera, de lo que estamos hablando, Ajá. eh, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del profundo, además de la fe y el amor, que es lo fundamental para mí, estamos hablando de conocimientos literarios, conocimientos históricos. Que Hoy, hoy, hoy en, hoy en la clase de hoy estamos hablando de teología. Ya no estamos hablando de criterios literarios, sino estamos hablando de lo que es la teología. yo entiendo eso, pero por ejemplo, oírla a usted, cuando usted nos dice quién era Abraham, que era un pagano, que era un nómade, ¿Sí? cuando usted se mete por primera vez en la Biblia, si no tiene esa base que usted tiene. No, Marilu, lo que pasa es que eso lo dice la Biblia. Eso está, fíjese pues, eso está en el capítulo 11. O sea, en el capítulo 11 hay un origen que dice los semitas, y entonces hay una genealogía, y después de la genealogía, habla al final de en el versículo 24 del capítulo 11, nos habla de un personaje Nahor, 29 años cuando engendró a Terah. ¿Quién es Terah? Es el papá de Abraham. Después vivió 119 años y engendró hijos e hijas. Tenía Terah 70 años cuando engendró a Abraham, a Nahor y a Harán. O sea que Abraham tenía 2 hermanos más, Nahor y Harán, que eran los hijos de Terah. Terah engendró a Abraham, Nahor y Harán, y Haram, que era hermano de Abraham, engendró a Lot, que es el que nos va a ir contando que se fue con Abraham. Haram, Sí, fíjese, Harán, hermano de Abraham, murió cuando vivía todavía su padre Terah y murió en su tierra natal, en Ur de los Caldeos. O sea que ahí entendimos que Abraham era de Ur de los Caldeos. Ahí está en la Biblia. Abraham y Nahor, o sea, los 2 hermanos que quedaron, o sea, Abraham y Nahor se casaron y la mujer de Abraham se llamaba Sarai, la de sí. Nahor se llamaba Milcá, hija de Haram, padre de Milcá y Sicai. Bueno, Sarai era estéril y no tenía hijos.
Va, entonces ahí está en el capítulo 11 una pequeñísima introducción a lo que diga quién era Abraham. Sí. Entonces, el texto no le va a dar toda la descripción de todas las costumbres que Abraham tenía en Ur de Caldea, pero obviamente era pagano, obviamente. Y tenía la costumbre de los caldeos. Sí. Entonces, lo interesante es que ya en el capítulo 12, ya se va a hablar de Abraham, pero fíjese, antes de hablar de Abraham, dice que Teraj tomó a Abraham, su hijo, a Lot, su nieto, hijo de Haram, el que se había muerto, a Sarai, su nuera, mujer de su hijo Abraham, y con ellos salió de Ur de los Caldeos con dirección a Canaán. Llegaron a Harán y se establecieron ahí, y allí ya Teraj tenía 205 años y se murió. O sea que el papá de Abraham se murió ¿cuándo? Cuando llegaron, vas a ver, Teraj vivió 200 años y con ellos salió de Ur de los Caldeos y se dirigió a Canaán. Entonces cuando estaban en Canaán, dice que llegando a Haram, o sea que ya no estaban, o sea que Abraham ya no sale de Ur de los Caldeos, sino sale de Haram, porque de Ur de los Caldeos salió con su papá y con su familia, pero ahí en Haram el papá se murió. Y entonces ahí en ese momento, cuando Abraham está sin papá, sin su hermano, con un montón de obligaciones y en un momento difícil de su vida, que no lo dice el texto, pero está dando una manera de que yo puedo entender que no es un momento fácil. Se murió su papá, está con su mujer que ya es grande, que no tiene hijos, tiene a su sobrino Lot, es migrante, y bueno, y en ese momento de dificultad tiene esa manifestación, esa experiencia que el Señor dijo a Abraham: sal de tu tierra nativa, de la casa de tu padre, de la tierra que yo te mostraré. Haré de ti un gran pueblo, te bendeciré, te haré famoso. Entonces, ahí es donde encontramos la continuidad, pero la continuidad va desde el capítulo 11. Sí. Y entonces, cuando yo entro aquí a esta vocación, hay casi la mitad de la hoja que tiene comentario bíblico de la vocación de Abraham. Y fíjese que como dice, le voy a leer un poquito, dice: Dios irrumpe en la historia de un desconocido hasta ahora en la Biblia, que es en definitiva prototipo de la irrupción de Dios en la conciencia humana. O sea, es decir, es el primer momento en que nosotros vemos que Dios entra en la historia a través de una persona, que es Abraham. Dios llama y su llamado pone en movimiento al elegido, lo desestabiliza en cierto modo, y a partir de ese momento su vida adquiere una nueva dimensión y empieza entonces, pero eso lo dice la nota de pie de página. Entonces, eso es lo que hay que ir haciendo, Marilu, y no se me vaya a desinflar, por favor. Al contrario, que esto me la motive a que tenemos que estudiar más. Para eso voy, sí que hay que estudiar. ¡Wow! Pues te digo, Que wow. hay que leer, que hay que estudiar y que sí es importante conocer nuestra fe. Y es que, mira, Marilu, a veces le dedicamos mucho tiempo a muchas cosas y a esta como que la dejamos un poquito al lado. Entonces, no, hay que darse cuenta de la importancia de dar razones de nuestra fe, de conocer a ese ser impresionante que se nos manifiesta con su amor, y pues de ir tratando de usted misma, de recibir esta formación para transmitírsela a sus jóvenes nietos, a sus jóvenes hijos,
que son momentos de esperanza, porque lo han entendido de otra manera, que la otra manera no da mucha esperanza. Sí, total, sí. Como le digo yo, apenas tengo yo dejé muchos años y nunca leí la Biblia hasta hace 2 años que me interesé, pues 2 años que ya tengo que estoy recorriendo otros caminos. Ah, ya vio, pero entonces estamos bien a tiempo porque estamos empezando. Hace 2 años, imagínense. Está ¿Sí? bien. ¿Qué Biblia es la que tiene? Yo tengo, a mí me encanta eso. Yo he dado clases con la Jerusalén, pero con la Jerusalén de estudio. Sí, Esta es la que yo tengo ahorita y a mí me ha encantado. Fíjese que lo que pasa es que cuando yo estudié la teología, resulta que Luis Alfonso Shekel era un biblista y yo casi que lo estudié. Mi teología fue salesiana, fue en el teologado salesiano y hasta él vino a Guatemala y a mí él me parecía muy interesante cómo explicaba. Y luego él tiene comentarios bíblicos que fueron con los que yo estudié y ahora que salió esta Biblia de nuestro pueblo, a mí se me hace muy fácil entenderlo. Betsaida, disculpe, ¿Sí? mira una molestia. Dice que tengo que ir a traer a mi nieta, no sé si No me tenga puedo pena, salir. no, ya terminamos. Sí, Ah, gracias. va. Ya son Ay, las qué 11:06. pena. Ahorita me llamó mi hija que me hiciera favor. Para ay, servirle, Miriam. Muchas Ya gracias seguimos por siendo haberse abuelitas. conectado. Gracias, muy amable. Bueno, Bendiciones para todos. Gracias. igual para usted. Cuídese mucho. traje, ¿verdad, Betsy? Sí, Sí. entonces, no, si es que por eso, fíjese que yo quise ponerla en ese curso de clave de la interpretación bíblica, porque es casi voy a quitar ya la grabación, porque es casi la única que se conecta y Miriam, pues,